Sí, está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez estamos en nuestro seminario de física gravitacional y geométrica. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Tula Bernal, que nos visita desde la Universidad Autónoma de Chapingo. Y pues nos va a estar hablando, nos va a estar compartiendo un seminario sobre materia oscura escalar. Por favor, tú dinos si gustas preguntas durante el seminario, o prefieres hasta el final, como tú elijas la dinámica y adelante cuando gustes. Puede ser cuando, en el momento que gusten, Ok. si gustan abrir su micrófono o levantar la manita, yo creo que sí lo veo. Bueno, yo estoy al pendiente si hay algo en el chat, o manita. Gracias, Ujú. adelante. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, les voy a platicar de este trabajo que es sobre materia oscura escalar, multiestados, su ajuste en galaxias y cómo es un posible candidato para explicar la anisotropía en la distribución de las galaxias satélite alrededor de galaxias como la Vía Láctea, Andrómeda y otras. Y bueno, estoy realizando este trabajo actualmente en el Sinvestab con Tonatiuh Matos durante una estancia sabática que tengo allá. Bueno, entonces como introducción, eh, bueno, pues esto es así muy general. Entonces sabemos que el modelo Lambda CDM es el paradigma actual que explica una gran cantidad de observaciones cosmológicas de manera muy precisa, eh, desde el espectro de la radiación cósmica de fondo, el espectro de masas, la estructura a gran escala del universo, lentes gravitacionales, etcétera. Pues sabemos igual que la materia oscura dentro de este paradigma es alrededor del 26,8% del contenido total de materia y energía del universo. Entonces, bueno, este es el paradigma actual, seguramente lo conocen, ¿no? En las clases de cosmología o de diferentes pláticas. Sin embargo, aquí voy a hablar de un modelo alternativo. Entonces, otros modelos han surgido porque este modelo, el más aceptado, que es materia oscura fría, presenta algunas dificultades a escalas galácticas. A escalas cosmológicas es muy bueno, pero la dificultad viene a escalas más pequeñas. El clásico problema es el del problema del core cusp o de un perfil de materia, de densidad de materia oscura fría, muy picudo en el centro, debido a que son partículas principalmente muy masivas que se acumulan mucho más hacia el centro y en realidad el perfil analítico más utilizado, que es el Navarro-Ferencváy, tiene una divergencia, ¿no? En radio igual a cero. Y en realidad se observa en las galaxias que digamos, los perfiles de densidad del centro deberían ser más constantes o se debería observar como un core o una distribución de densidad constante a los centros. También un posible problema se encuentra en la formación temprana de galaxias muy grandes, alrededor de zetas entre 5 y 6. Pues estas galaxias en el modelo de lambda CDM se deberían de ir formando de manera jerárquica, desde más pequeñas hasta más grandes. Sin embargo, se encuentra que hay galaxias muy grandes formadas a zetas tempranos. Otro problema es el de los satélites faltantes y su relación con el problema de too big to fail o demasiado grandes para fallar. Se encuentra en las simulaciones cosmológicas de N cuerpos de CDM que debería haber más satélites, galaxias satélites alrededor de galaxias grandes como la Vía Láctea, que no se observan. Entonces, bueno, hay una solución, es decir, que debe haber muchas galaxias enanas que no alcanzaron a formar estrellas y por lo tanto no se ven, pero sí hay esos halos oscuros. Sin embargo, ahí viene el otro problema. Hay demasiados halos oscuros que deberían ser demasiado grandes como para fallar el haber comenzado a formar estrellas. Entonces, estos dos problemas están relacionados. Y finalmente el 5 del que voy a hablar más ahora, es la distribución espacial de satélites alrededor de la Vía Láctea y Andrómeda y otras galaxias del tipo de estas dos. Entonces, pues se observa en la Vía Láctea que las galaxias enanas y en general cúmulos globulares y otros sistemas más pequeños se encuentran distribuidos no de manera totalmente isotrópica, como en una esfera alrededor del disco de la Vía Láctea, sino
sobre, digamos, un eje preferencial, como en una simetría axial. Y lo mismo se observa en Andrómeda. Más adelante muestro otra imagen. Bueno, aquí nada más puse sobre el problema del core cost. Ahí está. Entonces, lo que les comentaba aquí, a la densidad clásica de este perfil de Navarro-Frank-White diverge en el radio igual a 0. Aquí también lo que les comentaba, muchos sistemas en enanas, galaxias gigantes, etcétera, prefieren como una pendiente o un perfil constante y no uno que diverge uno entre R, sino uno entre R a la 0, ¿no? Una constante hacia el centro. Este problema, pues digamos que lo resuelven proponiendo diversos procesos físicos que ocurren al centro de las galaxias, como pueden ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Retroalimentación por explosiones de supernovas. Al explotar las supernovas, pues suponen que los COSP o los picos que debería haber al centro son como barridos por las explosiones de supernovas, por ejemplo. Otros procesos bariónicos también, vientos estelares, por ejemplo. Y para, digamos, no utilizar ese perfil únicamente, proponen otros perfiles eh, empíricos que podrían tener como esta física ahí metida. Ajá. Em, bueno, también de la formación temprana de galaxias ya se los expliqué. Aquí en este artículo podremos encontrar algunas de las primeras galaxias gigantes que encontraron a zetas mayor o igual a 6. Y bueno, estos dos problemas, ¿no? Como se los comentaba. El problema al que me voy a enfocar es este. Parece que las galaxias satélite de la Vía Láctea se alinean sobre una órbita preferencial que le han llamado de esta manera, Vast Polar Structure, y también algunos glóbulos estelares, cúmulos globulares, cúmulos estelares y algunos fuentes de gas, ¿no? Otros alineamientos se han encontrado en la galaxia de Andrómeda, ¿no? Que es aquí nuestra vecina, y en otra galaxia grande, se llama Centaurus A. Entonces, bueno, en el modelo de lambda CDM tratan de explicar esta distribución, diciendo sobre todo que la Vía Láctea, por ejemplo, es un outlier o es como un caso especial entre las galaxias de su tipo. Ajá. Y tratan, bueno, de meter ahí, pues de alguna manera, porque explicando, diciendo que estas galaxias enanas se formaron, son de reciente formación, eh, que eventualmente van a terminar de manera isotrópica. Sin embargo, sí tratan de gran modo a la Vía Láctea, por ejemplo, como una galaxia especial. Igualmente, lo que se ha observado en Andrómeda, pero bueno, una explicación más sencilla, pues podría ser que en realidad no es que son outliers, sino pues que hay algo ahí que tenemos que resolver. Y también hay otro problema abierto que están tratando de explicar de alguna manera con procesos de física bariónica en cold dark matter, que son los Fermi bubbles. Son, bueno, aquí, son emisiones descubiertas en rayos gamma y rayos X que tienen esta forma más o menos. O sea, no se observan así, pero más o menos el potencial sobre el que estarían estas observaciones es de esa manera. Entonces está aquí el plano de la Vía Láctea y se observa esta estructura. Entonces, esos son problemas abiertos que otros modelos alternativos deben de resolver. Entonces, como les comentaba, solución a las discrepancias puede ser incluir la física de la materia bariónica en las simulaciones. Hay varias simulaciones que lo hacen, como feedback por supernovas, formación estelar, vientos estelares, núcleos activos de galaxias por fricción dinámica, etcétera. Y hay otros modelos. eh, a ver, permítame un segundito. Ahí.
Entonces, hay desde materia oscura tibia. Lo que haría la materia oscura tibia es que tiene una mayor velocidad, que haría que, por ejemplo, no se formen los COSP, permitirían menos formación de galaxias satélite. Hay otras materia oscura autointeractuante. También la autointeracción entre las partículas de materia oscura podría permitir resolver algunos de estos problemas que les comenté. La materia oscura escalar, ahorita les muestro. Y hay otro tipo de alternativas, ¿no? Que podrían ser modificaciones a la gravedad. Una pregunta, Tula. Sí. En estos modelos de Self-Interacting Dark Matter, ¿consideran varios componentes de materia oscura o solamente es un tipo? Yo he visto de un tipo, pero también hay modelos en que consideran, por ejemplo, dos especies de partículas de materia oscura o más, ¿no? E Ujú, incluso han comenzado a hacerlo en campo escalar también, por ejemplo. Ah, ok, ok. Sí, justo eso iba. Gracias. Sí, sí, en realidad sí hay varias alternativas tratando de resolver, pero por ejemplo en campo escalar, ahorita les voy a mostrar con una sola partícula la gama también pues de tipos de modelo que puede haber. Bueno, entonces este modelo de materia oscura escalar también la pueden encontrar como Wave Dark Matter, Fuzzy Dark Matter, Ultralight Dark Matter o Bose-Einstein Condensate Dark Matter. Eh, Aquí nada más puse algunos títulos desde 1900, bueno, desde el 2000 más o menos, se comenzó eh, o se propuso este modelo, pero no fue sino hasta el 2000, ¿qué fue? 2010 más o menos, 2010, 2013, que se volvió ya más, digamos, realmente una alternativa bastante fuerte a CDM. Entonces, la motivación de este modelo viene desde física de partículas. Se propone a la materia oscura como un campo escalar con spin cero, cuyas partículas podemos describir con las ecuaciones de Einstein-Klein-Gordon y o un sistema de Schrödinger-Poisson inmerso en un campo gravitacional. Depende, digamos, como tipos de modelos ya o submodelos de este modelo, dependen del potencial del campo escalar que estemos utilizando. Aquí, por ejemplo, un potencial en el que se le puede asociar al campo escalar un término de masa, le asociamos una autointeracción, lambda. Em, para este modelo, si queremos que funcione como materia oscura, las masas típicas son alrededor de desde 10 a la menos 21 hasta, o 10 a la menos 19, de hecho, hasta 10 a la menos 23. Típicamente es esta 10 a la menos 22 electronvolts. Y autointeracciones positivas. Esto puede formar un condensado de Bose-Einstein en tiempos tempranos del universo. Entonces, bueno, aquí espera, denme un segundito. Perdón, es que no sé si escuchan como la música, creo que está muy fuerte. No, no, no se escucha. Ah, es que mi nena tiene aquí. Ahí, ya no puedo regresar. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, en el laboratorio, pues se han logrado hacer condensados de Bose-Einstein. Eh, o sea, la teoría aquí es que a tiempos muy tempranos del universo, cuando la materia oscura se desacopló de la radiación, se llegó hasta una temperatura suficiente como para formar un condensado de Bose-Einstein, pero cuyas masas de esas partículas son de muy ultra ligeras. Em, en este sentido estaremos viendo como ese condensado, si se calcula la longitud de onda de De Broglie, ay, perdón, aquí es 10 a la menos 22, con velocidades típicas de 10 kilómetros sobre segundo, tendríamos una longitud de onda de Broglie alrededor de 2 kiloparsecs, ajá, que son las longitudes de un sistema galáctico.
Entonces, de esta manera, estas soluciones con este tipo de potenciales se interpretan como halos galácticos y calculando la masa total de estas distribuciones son de 10 a la 12 masas solares. Entonces, digamos que este candidato de campo escalar con esa masa ultraligera nos podría explicar el halo de una galaxia. Aquí la primera simulación cosmológica de campo escalar, ay, se me mueve. Esta llamada Wave Dark Matter o Psi Dark Matter. La comparación acá con CDM, de entrada se ve que forma menos subestructuras, pero las estructuras grandes o la estructura a gran escala del universo se mantiene. Ahora, digamos, es una partícula que mantiene el principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces las partículas a los centros o donde se haya concentraciones muy altas de densidad, naturalmente no van a formar estos picos que sí forma CDM, entonces van a ser cores a los centros. A nivel cosmológico, como les comentaba, este tiene las mismas predicciones de materia oscura fría, por ejemplo aquí del espectro de potencias, aquí en ambas, bueno, en la primera, para diferentes masas que son pues estudiadas desde 10 a la menos 26 hasta 10 a la menos 20, prácticamente se enciman aquí en la formación de estructura que va a derivar, ¿no? De este lado. Ahora, aquí en el corte del espectro de potencias del lado derecho, la materia oscura fría, digamos, la K nos va diciendo escalas del universo a la cual se van formando estructuras grandes. Entonces, creo que aquí entre mayor sea, la estructura es más pequeña. CDM, pues aquí como abajo de la morada, forma estructuras hasta acá a 10 a la menos 1 sobre megaparsecs. Aquí 10 a la menos 26, 10 a la menos 22. Aquí en 10 a la menos 22, que era la masa típica que les comentaba, hay un corte, forma un poco menos de estructura y si nos vamos a masas más pequeñas, forma todavía menos estructura hacia acá. Entonces, gracias a este corte en el espectro de potencias, podemos formar menos subestructura que en CDM. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia. Ok, ahora, estos sistemas se van formando también por jerarquía. Tiene las mismas predicciones que Cold Dark Matter. Se ha llegado, los halos de campo escalar son 3 a 4 veces más masivos a zetas de entre 10 a 11. Entonces, podría explicar que forme más galaxias gigantes más temprano. Y bueno, hay algunas propuestas de detección, sin embargo, en realidad por las masas tan pequeñas es difícil, únicamente sería de manera indirecta. Ahora, las variantes de este modelo de las que les hablaba, si vamos ahora adelante a trabajar con un potencial un poquito más extenso, tiene un término de masa, tiene el término de autointeracción de las partículas de campo escalar y vamos a pensar que a inicios del universo el campo escalar está metido como en un baño térmico junto con la radiación y las demás partículas. Entonces va a haber una interacción entre la radiación, que lo da este término, de T cuadrada por phi cuadrada, y este término de sigma T cuarta es simplemente el término debido al baño térmico. Entonces, si tomamos, por ejemplo, autointeracciones muy grandes, este se llama el término de el límite de Thomas Fermi. En este se forma un condensado de Bose-Einstein, pero se mantiene ese condensado durante todo el tiempo cósmico. Para el modelo más utilizado actualmente, que es también el más sencillo, que es Wave Dark Matter o FOSSI o Ultralight Action, etc.,
se toman las autointeracciones igual a cero y ahorita no se toma en cuenta la radiación, simplemente se asume que se formaron ya las galaxias, se desacoplaron y que están dentro de un universo cuya temperatura de ese campo es cero. Sería este. Y uno un poco que creemos es más realista es con autointeracción diferente de cero, temperatura diferente de cero. Entonces, aquí es tomar la historia cósmica de este halo, digamos, que se forma desde inicios del universo. Entonces, creemos que se desacopla, se forma el halo, pero al comenzar a colapsar gravitacionalmente, el mismo colapso gravitacional hace que la temperatura vuelva a elevarse un poco, eh, digamos, se vuelve a expandir, vuelve a colapsarse un poco y todo esto con procesos de materia bariónica, pues en el interior, ¿no? Que está formando estrellas, etcétera. Entonces, en realidad pensamos la temperatura no debería ser cero, podría ser realmente, en realidad diferente de cero. Ahora, el campo escalar puede ser real o puede ser complejo y aquí vamos a tener dos soluciones. Entonces, les voy a mostrar nada más por ahora el primero y los últimos dos. Entonces, para el primer modelo, que les digo es el más sencillo, eh, es como el modelo de la simulación cosmológica que les mostré. Mira, aquí están todos. Este es bien alumbrar. Ya, perdón. Bueno, entonces de las simulaciones cosmológicas tenemos aquí, hay un perfil empírico, funciona hacia los centros, una parte que es core, que formaría, digamos, el campo escalar se forma como en un estado de solitón con una densidad central constante. Ese solitón, digamos, se mantiene, digamos, ¿cómo sería? Como prácticamente su estado no cambia, aunque esté en evolución la parte de la galaxia y la materia bariónica. Tiene este perfil empírico y hacia las partes exteriores se comporta como el de Navarro-Frankie White. No se sabe exactamente por qué, pero más o menos se comporta de esa manera. La parte interior o del solitón es suficiente para ajustar galaxias enanas y para galaxias más grandes se ocupa todo el perfil completo. Este perfil es muy útil para ajustar curvas de rotación, por ejemplo, para explicar observaciones o la dispersión de velocidades en galaxias enanas. Entonces, nosotros utilizamos el modelo para estudiar o aplicarlo en varias galaxias, tanto de bajo brillo superficial como con alto brillo superficial. Encontramos esto del análisis, la masa de la partícula debería estar entre 0.2 por 10 a la menos 23. O sea, esto es 10 a la menos 24, menor o igual hasta 10 a la menos 22. Y un radio del core, que este es un parámetro del perfil, que está acá, RC. En parámetro del core, entre 0.3, 0.326 y 8.96. Entonces, ese perfil ajusta muy bien a las observaciones, excepto por algunas oscilaciones que puede tener la curva de rotación. Y bueno, o sea, es muy bueno ese modelo. Sin embargo, sí tiene algunos detalles. Las masas, por ejemplo, que encontramos nosotros, como que tiene alguna discrepancia
aquí como lo puse, está en tensión con alguna restricción cosmológica, en que nos marca que la masa del bosón debería ser mayor a 10 a la menos 23. Entonces, para nuestro caso nos dio una masa promedio de 0.554 por 10 a la menos 23. Perdón, es que aquí también se me mueve. Ok. Ahora, por ejemplo, estas son galaxias de bajo brillo superficial, también ajustan muy bien. Sin embargo, un problema con el modelo más sencillo es que para algún tipo de observaciones, por ejemplo, curvas de rotación, salen unas masas. Para otras observaciones, por ejemplo, del bosque del Limán alfa, salen otros valores de masa mayores. Y en realidad, como los rangos están, ni siquiera es que hay una intersección de los rangos, sino que algunos están totalmente separados. Entonces, digamos, ese sería el problema actual para este modelo. Ahora, el de multiestados, el primero, aquí se los muestro con campo escalar real. Entonces, como les mencionaba, no necesariamente va a ser la autointeracción cero y la temperatura cero. Entonces, si se toma todo el potencial completo de un campo escalar inmerso en un baño térmico a temperatura T, a tiempos tempranos del universo, eh, entonces aquí lo que se obtiene es a tiempos tempranos del universo hay otros trabajos en los que muestran cómo la lambda, que es la autointeracción de las partículas, debería ser extremadamente pequeña, pero no cero, para que pueda explicar las restricciones por nucleosíntesis primordial. Entonces, esa es una motivación. Entonces, la suposición es que a tiempos tempranos del universo tenemos un potencial, por ejemplo, em, o sea, como está el baño térmico, está en temperaturas muy altas, hay un mínimo del potencial en donde podemos definir una masa del campo escalar. Conforme va disminuyendo la temperatura, perdón, el potencial va cambiando. Ven que es eh, respecto a phi, va como hasta phi a la cuarta. Llega un punto en el que el campo, digamos, cambia de un mínimo del potencial a dos mínimos. Ese pues, en nombres ocurre una transición de fase, un rompimiento espontáneo de simetría, y ocurre a una cierta temperatura crítica. Como la puse ahí arriba, es 2 phi entre la raíz de lambda. Y la masa una masa que se podía definir anteriormente, ahora la podemos definir en ambos mínimos del potencial. Y entonces ya pensamos que a partir de ese momento, sobre esos mínimos del potencial, se puede formar las estructuras. Entonces, estas son fluctuaciones de campo escalar. Entonces, comienzan a crecer y forman los halos como les mencioné al inicio. Bueno, entonces, después de esto, las perturbaciones comienzan a colapsar. Eh, como les mencionaba, la temperatura vuelve a subir y entonces no necesariamente se mantiene el condensado de Bose-Einstein como en un solo estado base, como se ve en el laboratorio. Y de hecho, en el laboratorio, cuando comienza a subir un poquito la temperatura, se empieza a ver en los condensados que hay partículas que salen de ese estado base. Entonces, aquí pensamos que debe de pasar algo parecido. Ya no hay una temperatura cero, el halo está a una cierta temperatura, se forma a una cierta temperatura crítica Tc. Aquí C es la velocidad de la luz, mφ es su masa efectiva
no, bueno, perdón, m phi sí es la masa de la partícula de campo escalar, K es aquí un número de onda y omega pues sería aquí la solución de un polinomio característico que sale al resolver las ecuaciones para una fluctuación de campo escalar, ¿no? Que podríamos escribir como phi más delta phi. Bueno, entonces aquí un punto importante es que conforme el campo escalar se va calentando, hay una cierta masa efectiva que va a depender, eh, bueno, acá de este término del segundo de la derecha acá arriba, la masa original del campo escalar, que es una sola, m phi, cuadrada por 1 menos temperatura al cuadrado entre temperatura crítica al cuadrado. Eh, Todo esto sería la masa del campo que nosotros podríamos medir. Entonces, eso lo que nos diría es que si tomamos este modelo, cada galaxia se va a estar formando a diferentes eh, temperaturas o debido a los procesos internos que tenga, tiene diferente temperatura, diferentes tamaños. Entonces estaríamos midiendo unas masas ligeramente diferentes en cada sistema, que es lo que parece que se observa con el modelo de Fuzzy-Dark-Matter. Diferentes observaciones nos dan diferentes masas. Entonces, esta podría ser una solución a la discrepancia de masa en campo escalar y, bueno, que siga explicando igualmente bien las observaciones cosmológicas. Bueno, entonces, para llegar a este resultado, al que está aquí en la primera ecuación, entonces se propone una fluctuación de campo escalar a inicios del universo, se resuelven las ecuaciones de Einstein-Klein-Gordon, se toma el límite ya cuando el régimen es newtoniano y finalmente en este artículo se obtiene este perfil de densidad para la densidad de campo escalar. Va como una densidad central, seno cuadrado de kj, un número de onda por r, entre kjr al cuadrado. Digamos que debido a las soluciones es posible hacer combinaciones lineales de estas soluciones y sigue siendo una solución. Entonces, una solución completa sería como la suma de diferentes eh, kjr, bueno, seno cuadrado entre ese término al cuadrado. Y entonces estos, si tomamos el estado j igual a 0, nos daría el estado base y los otros nos dan simplemente la misma función, nada más con como más compacta, ¿no? Al sumar todas podríamos tener pues nuestra solución final. Entonces, bueno, este modelo fue exitoso en ajustar igualmente curvas de rotación. Otro tipo de observaciones como el tamaño del anillo de Einstein observado en galaxias por lente gravitacional fuerte. Eh, También se hicieron simulaciones con ese perfil para ver si galaxias satélites sobrevivían girando alrededor de una galaxia como la Vía Láctea. Y también explica las dispersiones de velocidades de las galaxias enanas esferoidales de la Vía Láctea. Aquí les muestro unos resultados, cómo ajustamos las curvas de rotación que les mostré anteriormente con este modelo. Entonces, en algunas curvas de rotación, probablemente lo han notado, algunas muestran como este tipo de oscilaciones, otras no, simplemente se mantienen constantes, algunas se ve incluso que empiezan a decaer, pero este modelo, por su naturaleza oscilatoria, puede explicar estas oscilaciones. Ajusta un poquito mejor que el modelo más básico. Y la desventaja que yo aquí le vería es que si se alcanzan a ver aquí los numeritos, ocupa diferentes combinaciones de estados. El base sería el 1 y los otros son como estados excitados, que depende de la temperatura del sistema. Entonces, por ejemplo, con un modelo de un estado 1 y el 3 se ajusta la primera, el segundo es 4 y 9, el tercero es 1 y 6, 1 y 3, 2, 4, 7. A veces está bastante como un poquito forzado. La última con el 1 y el 4. Entonces, en realidad también es una combinación de estados un poco extraña.
Bueno, aquí les muestro la comparación con el perfil solitónico, que es el original, bueno, el más sencillo. En las galaxias que les acabo de mostrar sería el de la derecha. El perfil morado sería el analítico. Las curvas azules son nuestro perfil multiestados de las combinaciones de estas, 1 y 6, etcétera, 4 y 9. Se ve que va por encima y al final tiene las oscilaciones, ¿no? Conforme avanzamos a radios más externos. La gráfica de la derecha fue otro trabajo que hicimos, pero con cúmulos de galaxias. Es un poco parecido, nada más aquí está comparado con el perfil Navarro-Frenkie-White. Entonces, igualmente se pega al Navarro-Frenkie-White, que es lo mismo que el de Solitón, pero tiene oscilaciones. Entonces, bueno, aquí proponíamos nosotros que este modelo multiestados es analítico y es una alternativa al de Solitón, más NFW. Y por último, este modelo que es parecido, pero iniciamos ahora proponiendo un modelo de campo escalar complejo. Ajá. Entonces, se inicia igual con el potencial en un baño térmico. Igualmente ocurre una transición de fase a esta temperatura crítica. Se resuelven las ecuaciones para una perturbación de campo escalar, una phi 0 más delta phi. Se ve cuál sería la solución para esta. Bueno, para campo escalar complejo se puede hacer esta transformación simplemente de las coordenadas, que es una transformación de Madelung. El, bueno, aquí están escritas el campo escalar, ¿cómo se llama? Constante y su perturbación. N0 sería la densidad de número de campo escalar. Teta 0 es una fase. S también que está relacionada con la velocidad de fase de la onda. Eh, Estas ecuaciones también tienen otra solución. Aquí se ve, bueno, la parte imaginaria pues es un campo complejo. Estas, lo que tienen la peculiaridad, estas se pueden resolver con armónicos esféricos y las soluciones a las que llegamos, disculpen que se me pasa, serían la de arriba. Ajá. Entonces, bueno, estas son las soluciones para la función, para la parte espacial y temporal de la función completa de campo escalar. Están aquí multiplicadas por una constante que va como la raíz de la densidad. El estado base sería seno de x entre x. X es una constante L por R. Por E a la I omega 0t. La segunda tiene estos dos términos de seno entre x cuadrada menos coseno entre x. Igualmente por esta parte a la exponencial. Al sacar la densidad sería la integral de esas RK por RK conjugado, pues ya no tendríamos la parte temporal. Y bueno, simplemente aquí la densidad sería el cuadrado de esta parte espacial y aquí tenemos también una solución analítica para las masas. En este caso, lo que nos parece muy importante, este modelo analítico, únicamente vamos a utilizar el estado base y el primer estado excitado. Y ahorita les voy a mostrar cómo sería, si lo graficamos desde los armónicos esféricos, su forma, digamos, sería como esta, como nosotros hemos estudiado las soluciones para un átomo de hidrógeno, el estado base o los estados S son esféricos y los P tienen esta simetría, ¿no? Axial y son como lóbulos. Entonces, si vemos aquí la densidad, sería el estado base. No es exactamente como el átomo de hidrógeno, pero tiene aquí un pico acá en la densidad y sigue oscilando hacia afuera, pero decae muy rápidamente.
el primer estado excitado sería el azul y tendría como picos en la densidad, pero fuera del centro, fuera del cero. Tendría dos aquí, es simétrico hacia afuera, ¿no? Una pregunta, ¿en Sí, estas soluciones lóbulo que nos mostraste, los colores representan algo, valores o algo así? ¿en estas? Ajá, el azul y el verde. Déjame acuerdo. Bueno, como este es para el átomo de hidrógeno, no me acuerdo. Pues solo es creo que la parte negativa, ¿no? No, no necesariamente, no recuerdo acá. Ok, ok. Ujú. Bueno, En este caso, pues solo tendríamos uno y uno, o sea, un esférico y uno de estos sobre, em, ¿cómo sería? Pues en coordenadas esféricas podríamos elegir un eje, por ejemplo, simplemente Z. Si ponemos a nuestra galaxia en el plano XY, entonces estas son el tipo de soluciones que vamos a utilizar ahora nada más. El primer estado base y el primero excitado. Entonces, interpretamos nosotros ahora en este modelo los halos de galaxias como átomos gravitacionales con estados cuánticos similares al S, P, D, etcétera, del átomo de hidrógeno, donde el estado S corresponde a las configuraciones esféricas, mientras que los P son configuraciones dipolares. Ahora, ¿cómo podría explicar la distribución anisotrópica de los satélites? Entonces, primero aquí, observacionalmente, que se ha observado, la Vía Láctea muestra, como les mencionaba, las galaxias satélites sobre un eje preferencial o una estructura alineada hacia algún polo. Este es de la Vía Láctea. La siguiente imagen es la posición de los satélites de Andrómeda. También hay una cierta distribución, bueno, las que son rayitas sólidas van hacia arriba, están en la parte de arriba del plano. Los de rayitas cortadas están hacia abajo. Hay otra tercera galaxia grande, como del tipo de la Vía Láctea, en Centaurus A. También muestra un poco esa estructura. Esta es con satélites y con cúmulos globulares. Y hay otras galaxias como la Vía Láctea. En este trabajo de Nashimoto de 2022 se muestra, bueno, aquí están sobrepuestos los amarillos por nosotros. La observación original es la de atrás. Los satélites, digamos, perdón, la galaxia principal está ubicada ahí al centro. Por ejemplo, en la primera imagen se muestra aquí muy clara. Los que están encerrados en rojo son satélites seguros de esa galaxia. Y los que están en azul están como posibles candidatos a satélites. Entonces, en algunas pareciera que sí, también hay una distribución un poquito alineada sobre este eje. En otras no es tan claro. Por ejemplo, aquí el eje creo que estaría diferente. En la tercera también más o menos podría uno pensar que no están tan isotrópicas. Y en la última, pues también no es tan claro, aunque pudiera ser. Entonces, bueno, ellos de hecho en ese artículo concluyen que no necesariamente están alineados sobre un eje preferencial. Pero bueno, nosotros estudiamos también esos casos. Entonces, bueno, igual aquí ya han hecho simulaciones de campo escalar. Nosotros tenemos una solución analítica y bueno, esto es de las simulaciones de ellos. Bueno, la de la izquierda, perdón, es una dominante en la parte monopolar y la de la de la derecha es dominante en la parte dipolar. Ajá.
Ellos en este artículo también lo dan como una posible explicación a la anisotropía de galaxias satélite. Entonces, bueno, ahora nuestros resultados. Por ejemplo, aquí les muestro la galaxia de Andrómeda, ajustada con únicamente materia oscura. Ajusta bastante bien con el modelo de dos estados. Si metemos ajustando un bulbo, este es un bulbo exponencial. Perdón, no puse aquí las funciones del bulbo y del disco, pero sería un bulbo exponencial. Sería un disco exponencial también, que sería el verde. Em, bueno, para estas dos funciones, la verde aquí, por ejemplo, es el gas bien observado para la galaxia de Andrómeda. Y pues simplemente parece que el perfil acá, el de la izquierda, nada más baja un poco, pero ajusta muy bien a la galaxia de Andrómeda. Puse acá arriba la Vía Láctea. Bueno, si se dan cuenta aquí, la observación de M31 de Andrómeda llega hasta 40 kiloparsecs. Aquí puse una curva de rotación extendida de la Vía Láctea, la de arriba, hasta 250 kiloparsecs, para ver qué tanto puede ajustar bien el modelo de campo escalar hacia afuera. Entonces, bueno, hacia el centro está el bulbo, también hay un disco. Se observa un poco más de oscilaciones porque está muy extenso aquí el radio de esta galaxia, de la Vía Láctea. La azul sería la de campo escalar multiestados y ajusta bastante bien. Ahí al centro como que no, tiene un piquito ahí, aquí que no está ajustando bien, pero bueno, eso lo voy a revisar. Pero en general sí ajusta. Y para las otras galaxias que les mostré, las de Hashimoto, son del tipo de la Vía Láctea. Muestro acá también sus gráficas. Todas ajustan muy bien con estos dos estados, con el 0 y el 1. Ahí muestro los errores. Em, esas otras. Bueno, aquí esa ya no era. Esta quizá aquí, metiéndole la parte del disco, ajustaría bien aquí al inicio. Pero aquí lo que quería mostrar es que con únicamente esos dos estados, el 0 y el 1, puede ajustar muy bien a todas estas galaxias. Entonces aquí puse cómo irían las densidades. La densidad central, la densidad del estado excitado, el valor de la constante L. Aquí qué radios estamos ajustando, hasta qué radios. Y este es un cociente de las masas entre el estado base y el estado excitado, nada más para ver cuál es el que está dominando de los dos. Entonces aquí la conclusión es que todas las galaxias que utilizamos pueden ser ajustadas con el estado base y el primer estado excitado. Aunque sí, se puede ver una gran variedad de radios. Hay desde 1 kiloparsec, galaxias de 1 kiloparsec, 40, las observaciones muy lejanas que tenemos de la Vía Láctea, y los ajustan bastante bien. Ahora, simplemente con las gráficas de las densidades, aquí creo que se ve un poquito delgadito, pero vamos a tomar nosotros el primer casi cero de la densidad para tomarlo ahí como el radio, digamos, el radio que tendrían estas distribuciones, aquí más o menos. Entonces, a partir de ese vemos que los radios de las configuraciones al menos siguen, son del orden del radio máximo. Ajá, o sea, el radio máximo que estamos observando también es aproximadamente el radio que tendría la configuración del dipolar, o sea, cada como, eh, ¿cómo le llamaríamos? Como bubble o como burbuja de ambas. Entonces, para algunas galaxias, si más o menos es el radio del visible que estamos observando, también va a tener más o menos ese radio y tendría esa distribución como se observa ahí en amarillo para la galaxia. Para otras no. Para otras,
estaría muy chiquito, digamos, ese dipolo, y entonces en realidad ya no me explicaría la distribución. O sea, el potencial gravitacional no sería tan importante lejos para explicar la distribución de las satélites, pero para algunos casos sí funciona muy bien. Entonces, lo que tendremos que hacer ahora es integrar trayectorias de partículas alrededor de estos burbujas o de de estos dipolos para ver si realmente pueden vivir ahí como galaxias, ¿no? O sea, las galaxias satélite vistas como partículas. Y pues ya aquí mis conclusiones, que este modelo es una buena alternativa al modelo CDM a escalas galácticas y de cúmulos de galaxias. A escalas cosmológicas se comporta como materia oscura fría. El modelo multiestados de campo escalar de temperatura finita es un modelo motivado teóricamente y es una buena alternativa al modelo más sencillo que es Soliton más NFW, indicando que un halo realista de galaxia debería ser una configuración multiestados. Ahora, el modelo de campo escalar complejo con temperatura finita nos da unas distribuciones de átomos gravitacionales que podrían explicar la distribución anisotrópica de los satélites como la Vía Láctea. Y otro tema abierto que quedó al inicio que les comenté fue el de las Fermi Bubbles. Esta es radiación en rayos X y rayos gamma que se observa en la Vía Láctea. Ahorita vuelvo a poner la imagen como esas burbujas. Entonces, hay otros modelos como el de fotón oscuro de campo escalar, también multiestados o un campo escalar multiestado cargado, que podría explicar en su interacción del fotón oscuro con el fotón del modelo estándar, la energía que saldría de esa interacción podría explicar la radiación. Nada, más, me voy a regresar hasta el primero. Ahí. Entonces, esta estructura también es como sugerente de que podría ser soluciones muy parecidas a la que obtuvimos nosotros, nada más que nosotros no, eh, digamos, por el mismo modelo, sin carga, únicamente una interacción gravitacional, no podríamos explicar la emisión de energía, ¿no? En ese caso. Pero les comento que un otro modelo que es muy parecido, inicia muy parecido con ese potencial, podría explicarlo. Y ya, creo que ya era la última. Sí, pues ya. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Tula. Abrimos sesión de preguntas. Adelante. Disculpen un poquito por las interrupciones. No te preocupes, todo bien. Gracias. Yo tengo alguna, pero me gustaría dar paso primero a la demás audiencia, entonces, bueno, lo que se animan. Relacionado con esto que mencionas de las Fermi Bubbles, me da curiosidad, por ejemplo, tu modelo de campo complejo. O sea, ya está como que listo para cargar con algún campo de norma o algo así, ¿no? ¿Lo han estudiado? ¿Hay algún modelo que apunte a esa dirección? Eh, yo no, pero sé que, por ejemplo, Tonatiu con algún estudiante de doctorado sí lo están viendo. De hecho, estaba viendo últimamente los campos o este fotón oscuro, estos modelos son bastante, hay mucha atención en ellos, Ujú. como Sí, materia oscura. justo en eso pienso, porque, o sea, ya ahí le podríamos incorporar un campo vectorial y cargar todo el modelo, ¿no? O sea, con el campo complejo. Y pues este del fotón oscuro, eso tiene, ¿no? El Ujú. campo oscuro vectorial, ¿no? Claro. Extra, ¿no? Como otra interacción electromagnética. Ujú. Ujú. Sí, sí, ese es bastante interesante. Las soluciones se parecen mucho a las que les mostré. Muy bien, gracias. Hay una pregunta en el chat de una estudiante, dice, buena tarde, referente a qué es el sistema Schrödinger-Poisson. Es de manera newtoniana, o sea, el campo escalar relativista, la ecuación que lo podría describir es la ecuación de Klein-Gordon. Y al resolverlo, digamos, para un campo gravitacional, pues necesitamos las ecuaciones de Einstein, ¿no? Y resuelves pues, como la evolución de ese sistema.
a escala, bueno, al límite newtoniano, la ecuación de onda sería la ecuación de Schrödinger, una ecuación de Schrödinger, y la interacción gravitacional a través de la ecuación de Poisson. Entonces, de hecho, los códigos, por ejemplo, el de que les mostré de el cosmológico, pues lo resuelven de manera newtoniana y lo que resuelven son las ecuaciones de Schrödinger y de Poisson, ¿no? Para ir como estudiando pues sí, la evolución, el colapso, etcétera, del sistema. Entonces, depende qué quieres hacer. Si es a escala temprana del universo, a lo mejor lo que hay que hacer, pues sí es, bueno, de manera analítica, resolver todas las ecuaciones de Klein-Gordon, meter las ecuaciones de Einstein, pero si ya están resolviendo como galaxias, etcétera, son de Schrödinger. Pues son. Muchas gracias. Hay otra más. Dice, igual es un estudiante de maestría. ¿Han trabajado con las perturbaciones de estos campos? Y si sí, ¿qué información han hallado a partir de ellas? Ajá, pues aquí se resuelve la ecuación de las perturbaciones del campo, un campo constante más una pequeña perturbación. Igual, o sea, las ecuaciones de Klein-Gordon y ya luego se toma el límite newtoniano y se obtiene la solución que les mostré. Eh, ¿qué otra? Mm, Bueno, por ejemplo, hay código, yo no lo he hecho, pero para sacar, por ejemplo, me voy a regresar hacia el principio. Aquí, ellos en este artículo con Luis Ureña y Alma González, ay, resuelven las ecuaciones de perturbaciones, formación de estructura y creo que modificaron el código de, ay, ¿cómo se llama? Uno tipo CAM, pero eh, bueno, en ese artículo, si lo buscan, de 2015, resuelven las ecuaciones de perturbaciones y ven qué es lo que debe de salir para la formación de estructura, por ejemplo. Pero no recuerdo el código. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Si no, ahorita que nos diga José si le Ujú. respondimos. Hay otra por parte de Gilberto, que de hecho también me dio curiosidad a mí, que dice, en la forma funcional del potencial del campo escalar que mostró al principio, hay un término que se parece a la ley de Stefan Boltzmann, o sea, el que es sigma t cuarta, ¿no? Ajá. ¿Qué indica ese término y si tiene que ver efectivamente con la ley de Stefan Boltzmann? Sí, pues es simplemente la radiación o el baño térmico, ¿no? Ujú. Tal cual. O sea, ese es simplemente el término de la radiación. Ajá. Me gustaría agregar algo en esto porque, bueno, efectivamente, como nos comentabas del modelo más realista, hay como retroalimentación entre el colapso y la temperatura, ¿no? O sea, hay una forma como de describir la temperatura también en términos de la interacción del campo gravedad o algo así. O sea, donde este T tenga información ya sea de phi, ya sea de la métrica o de la curvatura. Eh, Aquí no. O sea, es nada más la del campo escalar, la del baño térmico con la radiación, o la del Ujú. baño térmico, pero este, no, o sea, la parte de la gravedad, pues estarían las ecuaciones de Einstein, o Ok. sí, bueno, aquí sí no entiendo exactamente. Sí, es que mencionabas, por ejemplo, obviamente conforme evoluciona el sistema por la acción de la gravedad, pues se incrementará, supongo, la temperatura interna, ¿no? Como de Mm. gases o de la interacción de componentes. Entonces quería saber si hay una forma de incorporar esta retroalimentación al sistema en la descripción de la temperatura. Ajá, ya. Este, no lo puse por aquí, pero mm, bueno, en la parte de la temperatura crítica está metido la información de la masa del campo escalar y la autointeracción.
pero en esta T, digamos, que tampoco podemos saber exactamente, esta T ya es la del sistema en el momento, o sea, ya no es al inicio del universo, Ya, sino en el del halo de galaxia. ya. Pero en realidad, bueno, como estas no las podríamos, bueno, hasta donde veo ahorita no las podemos medir. Podríamos dar alguna cota, a lo mejor. Muy bien, gracias. ¿Más Sí. preguntas? Adelante. Eh, Adelante, Miguel, por favor. Hola, muchas gracias por la charla. Una pregunta, ¿y ya hay un candidato viable para esta materia oscura escalar? Porque bueno, yo recuerdo que algo que se argumentaba es que la masa es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿ya hay candidatos viables? Pues no, como les comentaba, se podría medir quizás de manera indirecta, pero no hay como una propuesta muy más robusta de una observación para detectarlo. Pero la masa más probable sí sigue estando entre 10 a la menos 23 y 10 a la menos 21 electronvolts sobre ese cuadrado. Sí, Gracias. pero parece que es, pues sí, es muy difícil únicamente a través de manera indirecta con las observaciones se podría poner esa cota. Ok, Ujú. gracias. Sí, gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Dice Gilberto, sí sucede algo si no se considera el término del baño térmico. No, de hecho, ajá, ahorita que lo preguntaban, estaba yo acá pensando. Esta como o sea, se deriva a partir más bien con respecto al campo escalar, esta sería una constante, ¿no? Entonces, lo único que haría acá con el potencial es como subirlo o bajarlo, pero los valores de phi al cual se tendrían los mínimos serían los mismos, ¿no? O bueno, nada más hay por una constante, ¿no? Pero la forma, digamos, del potencial no cambiaría, únicamente el cero es el que va a subir y bajar en el potencial. Pues en realidad no pasaría nada. Ujú. Gracias. Y bueno, a lo mejor una última Gracias, pregunta. Gilberto. Ujú. Sí, sí. ¿No se animan? Bueno, si no te volvemos a agradecer, muchas gracias por la plática. Me escribió el doctor Efraín, me dice que lamentablemente no pudo llegar, pero en unos momentos te estaría enviando tu constancia de participación. Sí, muchas gracias por la invitación. No, cuando gustes, un gusto. Y bueno, Gracias. te volvemos Gracias a por sus agradecer. preguntas. Gracias a todos por la asistencia. Nos Hasta vemos. luego. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.